Ya regresa María. Correcto. Que me sacó a Steven. ¿Cuánto estamos? Ya estamos. Otra vez, 7, 8, va subiendo. Alguien le manda a Steven el link. Alguien le manda a Steven el link que no ha podido entrar. ¿Sí? ¿Alguien puede hacer ese favor? A Steven para que pueda entrar. ¿Listo? Correcto. Entonces, en todo ese contexto, en toda esa realidad, se ha mirado si me condeno o me salvo. Entonces la gente está buscando como el premio, que es la recompensa, y el castigo. Y resulta que para el pueblo hebreo eso no es una realidad, porque ellos consideran de que son parte de un pacto, de una promesa, y lo que deben es vivir de acuerdo a ese pacto, a esa promesa, y caminar esa obediencia. Por eso es que no cuestionan, por eso es que no discuten el tema, simplemente es, si el Eterno lo dijo, pues obedezcámoslo y ya. ¿Sí? Esa es la mentalidad hebraica. Mientras la mentalidad griega, la mentalidad occidental, es ¿por qué? ¿Para qué? ¿Sí? Es cuestionarlo todo y a veces del cuestionamiento del cuestionamiento y un razonamiento de las cosas. Y en ese cuestionamiento y razonamiento de las cosas, lo único que ha hecho es no obedecer los mandamientos, ¿sí? Irse en contra de lo que supuestamente dice que cree o que quiere hacer. Entonces, el tema de la salvación para el pueblo hebreo, tiene que ver simplemente con la fusión del pueblo. Ejemplo, eso es lo que le dice eh, a Ruth, a su nuera, a Noemí. Ruth le lleva la redención allá, porque si ustedes se dan cuenta, Ruth vive en Belén, ella es de Belén, es una judía, y perdón, Noemí, la palabra hebrea es Naomi, que traduce próspera, que significa abundancia, que habla de una riqueza en sí mismo en ella. Y ella con su esposo y sus 2 hijos se van a tierras extranjeras y terminan en Moab. Moab traduce hijo de mi padre, porque es cuando las hijas de Lot emborracharon a Lot y tuvieron sexo con su papá y quedaron embarazadas de su papá. Y a esos muchachos, a uno le colocó hijo de mi padre, que quiere decir Moab, que vienen los moabitas y los amonitas. Entonces, cuando esta mujer ve todo esto, entiende todo esto, ¿sí? Eh, ella le dice, tu pueblo será mi pueblo y tu Elohim será mi Elohim. Donde tú mores, yo moraré, y donde tú estés, yo estaré. Y si ustedes se dan cuenta, eh, ella, ella entra en ese contexto y ella lo que dice es eso. Quiere decir que en ese orden de ideas, la redención venía a través de Israel por la obediencia del mandamiento. Entonces, tu pueblo será mi pueblo y tu Elohim será mi Elohim. ¿Ya? Y ahí entra esta mujer y hace parte del pueblo. Y al ser parte del pueblo, entonces noten 3 cosas interesantes aquí. El que escribió allí, Arki creo que es. Claro, ahí donde tú te das cuenta de que hay cosas malas que por su intención se hacen buenas y hay cosas buenas que por su intención se hacen malas. El Eterno no es que está Andrés, el Eterno no está justificando el incesto como ahí. El incesto es condenado. Luego que viene la Torah escrita, va a haber escrituralmente
no te llegarás, no descubrirás la desnudez de tu hija, dando a entender no tendrás relación sexual con tu hija. Pero la norma va a estar establecida y está condenando ese incesto o todos los incestos. ¿Ves? Pero, pero que eso negativo se vuelve positivo, no en general, sino en lo particular, claro que sí, porque en los lomos de Lot estaban estas semillas, y al ya su esposa está muerta y no ver ese punto y creer que ya no había más nada, entonces vienen estos dos muchachos. Su existencia hizo parte de eso. Baruch Hashem. Entonces, todos los puntos. Tu pueblo será mi pueblo y tu Elohim será mi Elohim. ¿Ve? Quiere decir que el tema para hablar de salvación o de redención estaba basado en que tenía que añadirse al pueblo. Añadirse al pueblo es abandonar la cultura pagana y tomar la cultura revelada del pueblo. Hasta aquí el pueblo de Israel no tiene mezclas paganas. Sí, es el pueblo que está viviendo de acuerdo a la revelación que el Eterno le daba a Moshe en el Sinaí. O sea, están viviendo la Torah de tal manera que es lo que tenemos. Y dos, le dice, y tu Elohim será mi Elohim. O sea, los dioses que tengo que cambiarlos. Sí, no sirven, no son, tengo que renunciar a ellos para aceptar al Elohim verdadero. Entonces no está hablando de la cultura en general, que es lo profético, y no está hablando de la existencia del ser, que es en el creador, que es la fusión en él. Entonces, esos son los dos puntos básicos para que haya una conversión. En el caso de nosotros, como no judíos, como nacidos fuera de Israel, aunque tengamos ascendencia o descendencia de Israel por alguno de los lados, de todas maneras necesitamos convertirnos, o sea, abandonar la cultura pagana y abandonar los dioses paganos para poder tener un acercamiento a la cultura verdadera revelada del cielo y al Elohim verdadero. Y es por eso que ustedes ven que todos los que se acercaron se unían a Israel, hacían parte de Israel, se fusionaban con Israel, hacían esa fusión con Israel, y esa es la salvación. Incluyendo, y aquí sí les meto esto bien fuerte, quiere decir que la comunidad levantada por nuestro Adón Yeshua, no iglesia, no religión, ojo con eso, que la palabra hebrea para ello fue lo del camino, que yo creo que ya lo expliqué en otras ocasiones. Vamos a darle un pequeño enfoque. Capítulo 9, verso 1 y 2 del libro de Hechos, dice que Pablo pidió carta al sumo sacerdote para perseguir, es el Rabí Shaul, a estos del camino. La palabra camino aparece dos veces, o sea, dos puntos en la escritura. Uno es Derech y otro es Alajá. Y Derech se conocía como el lugar santo, el lugar santísimo, la caminata del sumo sacerdote o el paso que tenía que dar o lo que tenía que caminar hasta allá. Y se llama Derech, que traduce camino en el hebreo bíblico. Y la otra palabra es Alajá, que traduce camino a seguir, que quiere decir es una enseñanza o un planteamiento que se hace para que se camine de acuerdo a las enseñanzas del maestro. Entonces, el nombre que aparece ahí es camino. Quiere decir que la palabra tomada o que se le dio, eso no fue el nombre que ellos se colocaron. Somos los del camino. No, no, no. Sino que los que escogieron, los que escucharon, los que caminaron eso, dijeron, estos andaban con Yeshua, caminaban con Yeshua, siguen la alajá de Yeshua. Eso es lo que está diciendo, subraye, siguen la alajá de Yeshua, quiere decir, siguen el camino o siguen los pensamientos o siguen las ideas de Yeshua. O sea, estos eran discípulos porque los discípulos, los primeros discípulos, hablaban como él, caminaban como él, vestían como él, andaban como él y obraban como él. O sea, fueron unos perfectos imitadores de la don Yeshua. Y por eso vemos una comunidad con poder y con autoridad. Esta comunidad, el nombre correcto es los Nexaritas. ¿Qué quiere decir Nexer? Nexer quiere decir vástago, retoño, que está en el capítulo 11, verso 1 del libro de Isaías, que dice que se levantará el vástago de Isaí.
y el vástago de ahí se refiere es a David para hablar del reino, pero aunque se estaba refiriendo a David, en Soc se estaba refiriendo a la don Yeshua como descendiente de David. Así que Yeshua es el vástago de Isaí, o sea, el retoño, no el toño, el More, retoño. Señor, ¿quién habla? eh, yo, Juan, de pronto para un tema de claridad con respecto a esa palabra Netzer, hay diferencia entonces con será, que también es semilla y hace mucha referencia a lo mismo. ¿Cuál Sí, sería entonces la diferencia? Porque escrituralmente Netzer sería el que, digamos, el que el judío estudioso ortodoxo reconocería. Netzer. Esa es la palabra, digamos, clave ahí. Pero ¿cuál sería la diferencia entonces con será? lo que pasa es que la palabra Netzer es una referencia profética y la palabra será es una referencia más bien como de, ¿cómo explicarte? De descendencia, ¿sí? Y esas son las diferencias, si no, utilizaría lo mismo, ¿correcto? ¿Ya? More, pues Señor Juanito, no le escuché, se le fue la onda y no le escuché. a ver, otra vez, para todos, por favor. Que la palabra será que traduce semilla, si viene gameto al griego, se refiere a la descendencia. Y cuando la descendencia, se habla de cera, genética. Pero cuando se habla la palabra como Nexer, es referencia a un tema profético específico sobre el Mashiach. Por eso es que ellos no se llaman los de la cera, o los de Será, o de la semilla, sino que tomaron el contexto del Nexer para hablar del vástago que retoña. ¿Sí? Los que hemos estado en el campo y conocemos el colino, el plátano tiene eso. Se siembra la mata del plátano y cuando la mata del plátano surge, crece y sale el fruto, entonces en su tallo, en la base de la tierra, salen los famosos colinos. Y así se llaman, colino o le llaman colino. Y esos colinos tienen la capacidad de reproducirse. Hay unos estériles, otros que sí se reproducen. Y entonces los arrancan de ahí y los vuelven a sembrar y es otra mata de plátano. Es distinto al resto de la semilla. ¿Ves? Que primero hacen un semillero para sembrarlo, el plátano no. ¿Sí me estoy dando a entender, señor Juanito? ¿Me aclararía un poco más el tema de, entonces de cómo fue concebido el maestro? Muchas gracias. Correcto, claro que sí, claro que sí. Es que para eso es que, por eso es que toman eso, para que no se cole, para que no se piense, para que no se actúe, para que no se forme otra doctrina de que él es un Dios hecho hombre, sino que él viene es plantado como todos aquí, plantado con una semilla en un vientre, en un óvulo, y es eso. Es por eso, señor Juanito. 7:30. Por favor, pueden preguntar. Esta es más cortica porque más densa. Pueden preguntar, por favor. Por favor, pueden preguntar. Esta es más cortica y es necesario para que se puedan conectar. Bueno, Baruch Hashem. Pregunten de acuerdo al tema que estamos tratando. Toda va. ¿Alguien tiene una inquietud? ¿No? Bueno, avancemos pues, redondeando. Por sí, ¿Alguien? pues obviamente lo que más me llamó la atención es el tema del Netzer con respecto entonces a cómo fue concebido, pero pues eso ya sería desviarnos un poco mucho.
Correcto, poco no, muchísimo, muchísimo. Pero por eso estamos dando la luz, estamos dando la claridad. ¿Por qué no aparece la otra palabra? ¿Por qué? Inclusive, Juan, el por qué aparece Alma y no Betulá, ¿sí? ¿Por qué aparece Nexer y no será? O sea, esos son las claves del texto, las claves de la escritura, obviamente en su estado original, no en sus traducciones ni sus interpretaciones, mucho menos en sus exposiciones, porque muchas de las traducciones bíblicas o de los, sí, traducciones bíblicas obedecen más al concepto teológico de la escuela de traducción, incluyendo con las que hoy se llaman hebraicas, ¿ya? Eso que ves que Sí, muchos por ejemplo, dicen, el ya, comentario de Rachi, Señor, así como un comentario de Rachi. así como un comentario de Rachi, correcto. Y Rachi es muy bueno, uno de los grandes maestros, y muy literal, pero sigue siendo un comentario de la Edad Media, y pues, y el hecho de la Edad Media, aunque hubo una libertad muy buena y un conocimiento muy bueno, no se equipara a los tiempos que estamos viviendo. Y aunque todos nos levantamos en los hombros de ellos, porque yo estudié el tema de él y he estudiado los textos que él presenta y los argumentos de él, pero pues no nos equipara. Alguien puso ahí de Spinoza, claro, incluyendo a Baruch Spinoza, al filósofo alemán, judío alemán, claro, incluyendo a Baruch Spinoza, claro que sí. O sea, ellos vieron, alcanzaron hasta donde alcanzaron, ¿sí? Y su punto de vista que plantearon. Pero pues ninguno de ellos, ni Rashi ni Spinoza, vieron la restauración de Israel, por lo tanto no vieron el cumplimiento profético. En cambio, nosotros sí somos de la generación que vimos la restauración de Israel, que estamos viendo el avance científico más grande del planeta. Nosotros estamos en la generación y lo más seguro, la generación de la transformación, de la que no verá muerte. Somos parte de una generación, a unos más mayores que otros, pero hacemos parte de la generación de la segunda venida del Adón. ¡Wow! Lo que profetas, reyes quisieron ver y no lo han visto. Sabios quisieron entender y no lo han entendido. Pero mire, se nos ha concedido a nosotros. ¿Ah? Estamos ahí. Estamos ahí. ¿Cómo la ven, muchachos? ¿Cómo la ven, muchachos? Dice Andresito, es decir, ¿alguien me lee ese punto de Andresito, por favor? O mismo André que lo lea. ¿Ah? ¿Me escuchan? Un, dos, tres. Sí, lo escucho, sí, señor. Es decir, que nosotros sabiendo la revelación de Mashiach, que es el plan secreto, tenemos el panorama completo. Ahí se fue su señal. Aló, aló, un, dos, tres. Hola, hola. Se fue, se fue. Ahora sí, cuénteme. Cuéntenos, pues. Es decir, que nosotros sabiendo que Mashiach es el plan secreto, tenemos el panorama completo, lo que no tuvieron Baruch Espinosa o estos sabios de la era medieval. Claro que tenemos más ventaja que ellos, claro. Tenemos mucho más ventaja que ellos. Estamos en los tiempos. Ellos no tuvieron en los tiempos. Ellos estuvieron en la periferia, miraron por el telescopio. Pero pareciera, señor Andrés, que ellos que estaban en la periferia tuvieron como más claridad que los que estamos en los tiempos nosotros. Posiblemente por estar en los tiempos no lo estamos viendo bien, ¿sí? Pero algunos ya tenemos colirio, tenemos visión nocturna para poder ver con claridad que los tiempos ya estamos, nos ha llegado. Estos son los últimos tiempos. Y no es una carreta, no es una retórica, no es un argumento más, es la realidad. Hay que saber qué Está hacemos. próximo a amanecer. Otra vez, ¿cómo? Está próximo a amanecer, entonces estamos pendientes de a qué horas va a salir el sol. Pero es que eso ya es mucha sabiduría, señor Juan. Así es. Estamos, recuerden esto o analicemos esto, que en la noche más oscura
o en la parte más oscura en la noche cuando ya va a amanecer. Si se da cuenta, se pone bien oscuro y en un momento, ¡pum!, sale la luz. ¿Ah? Estamos próximos a amanecer, estamos ya en la amanecida, sí, ya no estamos en el inicio de la noche, ya estamos en la amanecida, en el amanecer del despertar de todas las cosas. Ahí estamos. Bueno, no se nos han concedido, sí, no nos han permitido, o somos privilegiados por vivir estos momentos, ¿sí? Lo que ojos no vieron, lo que corazón no sintió, estamos nosotros, estamos ahí. Baruch Hashem por eso. Y cuando digo nosotros, no somos los únicos, me estoy refiriendo general, la humanidad que estamos. Pero entre toda la humanidad, pues ahí sí toca respetar quienes ven esto y quienes se atreven a caminarlo y a estar percibido para que esto sea una realidad. Como dijo Luz, meterme en el arca, hacer parte del arca, ¿cierto? De este tiempo y hacer parte de esa realidad. Porque no me van a salir con cuento que el arca es una iglesia o una doctrina o una religión. No, ese cuento sí no me lo como. El arca es nuestro Adón Yeshua. Ese es el arca. Es el arca de hoy. Tenemos que entrar en él, por él. Él es la Es decir, puerta de eso. que no entran, es decir, que aquellos que no entran en el arca nunca fueron, ¿cierto? Yo creo que yo pienso lo mismo, señor. Pienso Es lo decir, que mismo. nunca, hasta el momento nunca hemos ido. Y yo pienso lo mismo, lo mismo. O sea, hacemos parte, somos espectadores, pero no llegamos a la existencia real. ¿Correcto? Es decir, que nunca hemos ido, por eso mismo. ¿Cómo ha sido? Por eso. Es que tú no puedes perder lo que nunca has tenido. ¿Mm? Hacia allá iba. Por lo tanto, nunca puede ser lo que nunca ha sido. En ese orden de idea, la salvación no se pierde. Es un regalo. Es un regalo. Pero para que ese regalo sea real, tú tienes que vivir de acuerdo a ese regalo. ¿Ves? Y ahí vamos Es a ir decir, que cerrando si la... antes éramos es decir, que si antes éramos en el pensamiento de Dios, tampoco existíamos ahí. Porque Pues entonces sería contradictorio. en él existía. Andresito, Dale, Señor. Juan. Dale. lo que pasa es que esa conversación que estás planteando es fuera de tiempo, ¿sí me entiendes? Cuando lo encapsulas en tiempo es un poco complejo comprenderlo. Juan, Es decir, Juan, pero y con lo respecto del More, decir lo que están afirmando también es un poco negar lo que estamos haciendo. Sí, ¿Qué sí, por pasó? eso hablo del tiempo. Claro, o sea, decir lo que tampoco pero no es negar. redondeas la idea, es decir, solo dices que es fuera del tiempo, pero no la redondeas, o sea, explícate. Sí, porque pues mira, si estás diciendo que no somos, entonces nunca fuimos. Sí, es una realidad. Cuando termine este tiempo, eso sería una realidad. Pero si hablas de la mente del eterno, lo metes en tiempo, entonces ya queda como si hubiera sido atrás. O sea que si Entonces, veníamos de atrás. Es decir, que Pero es irreal siempre cuando haya tiempo. a ver, Es decir, me dices que si se vuelve inconstante a cuando hay ver, tiempo. señor. es A correcto, ver. inconstante. Esos son temas para trabajarlos con detalle. Señores, escúchenme. Perdón, More. Pero decir eso que están afirmando no es también de alguna manera decir que no estoy empezándolo a hacer. O sea, es una Lo que cosa que pasa, es, a ver, todos tienen razón en qué punto. porque apenas dices eso, ¿sí me entiendes? Estoy cogiendo la esperanza y la estoy volviendo añicos. Claro, y la esperanza aún existe, aún es una realidad, porque aún lo que esperamos no ha llegado en su totalidad. Quiere decir que la esperanza en el momento sirve. Y ya ese planteamiento de Andresito ahí hace añico la esperanza. O sea, por eso creo que está fuera de tiempo. ¿Por qué? Porque en el tiempo, si ustedes se dan cuenta, el tiempo es un medidor. Y aunque yo aún no he tocado ese tema con detalle, y tocaríamos tocar el tema con detalle, porque escuchen todo, por favor, y abro comilla, como comilla. Espero que sea una comilla.
si el creador está y lo que siempre ha existido, como su nombre dice, en Y, que quiere decir el que tiene existencia propia, que todo existe en él. Pero si no hay una creación para que contemple, mire, observe, analice, vea al creador, existiendo no existe, señores. Porque ¿cómo puede, si está el Señor justo en el solo planeta, y el Señor justo es un gran ebanista que hace las mejores mesas, pero la hace para él, pero si nadie puede ver esas mesas, ¿quién puede garantizar que son las mejores mesas? ¿Ah? Entonces, siendo un gran ebanista y siendo un Pero, gran doctor, existiendo no existe, ¿ves? pero digamos, en el ámbito del eterno no aplicaría. ¿Por qué? Pues personalmente pienso que, ¿Por qué, digamos, señora? si se necesita ser observado, o sea, de parte